María Jesús, Sergio, ¿qué tal? bien, ¿Cómo va la semanita? ¿Cómo ha acabado la semana? bien, la verdad. ¿Sí? Sí, Bueno, yo he estado de viaje. no me digas. Otra vez. Otra vez. La verdad es que En Orlando. en Orlando estuve el fin de semana. O sea, fui el sábado. Además, no quise perder el viernes, fui el sábado. Llegué a la 1 de la mañana del domingo ya. Y nada, estuve 1 hora y a las 2 de la mañana cogí otro avión y me volví Claro que sí. a España. Claro y ya que está, sí. pero ya puedo decir que estaba en Orlando. En serio. Has estado en Almería, Está en ¿no? Almería, ha estado de juicio con un accidente de tráfico. Es muy curioso el tema de los accidentes de tráfico porque en este asunto nadie vivía en Almería, ni el que provocó el accidente, ni en este caso nuestro cliente que fue quien lo sufrió, estaban de Pero se veraneo. celebró el juicio en Almería. Se celebra en Almería porque los juicios por accidente de tráfico se celebran en el lugar donde ha ocurrido el accidente de tráfico. Esto es lo de las cuestiones de competencia que muchas veces la gente no entiende, porque las cosas se hacen en un sitio diferente al sitio donde se vive. Claro, pero bueno, que si al final vives cerca, vives por Murcia y tal, y he tenido accidente en Almería, pues no duele, ¿no? Bueno, me acerco a Almería una mañana, pero claro, en este caso que estamos en Madrid o en Toledo, pues ir a Almería al final es una aventura. Tenemos vinito, Sí. Vinito de tu tierra. Sí. Vinito de tu tierra. Chin chin. Esto al técnico de sonido no le va a gustar. Le está sentando fatal, pero bueno. Total. Vino de Extremadura. No nos ha patrocinado, lo hemos tenido que comprar. No nos han patrocinado, pero no hace falta. Es un vino muy premiado en Europa. Bueno, que se está empezando a valorar, la verdad, en España. Y que ha sacado, además, una variedad hace no mucho súper interesante. ¿Sí? ¿Cuál? Es que si lo digo la marca. Claro. Pero sí que... Es una botella, o sea, la variedad es una botella que macera en el mar. En el mar. En el mar. Es verdad que hoy pasada de vino, íbamos a tener un vino de Jerez, de Jerez de la Frontera. Un beso, Mariluz. Mariluz, nos lo enviaba Mariluz, que es esta cliente, que no nos lo ha enviado no por culpa de ella, sino porque tenía dudas, porque ella quería mandarnos un fino de allí, de Jerez. Y claro, le chocaba un poco porque siempre estamos bebiendo tinto y entonces el hecho de que mandar un vino blanco y tal, yo le he dicho que somos felices con cualquier regalo. Escucha, Marilu, yo un rebujito cuando sea la feria de Sevilla o un cartojal cuando sea la feria de Málaga me lo bebo, ¿eh? Pero vamos que... Y un fino cuando sea la feria de Jerez, ¿no? Y un fino en la feria de Jerez. Que tremenda feria, ¿eh? Hay mucha discusión con las ferias. Bueno, no nos vamos a meter en esos jardines tampoco, que ya no, porque tampoco no somos expertos en feria, que sí lo somos, pero bueno, somos abogados. ¿Has visto cómo ha evolucionado un poco el tema del vídeo de la semana pasada en el que hablábamos de, entre otros temas, del padre que desaparece? Han habido muchísimos comentarios. La verdad es que estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos a cómo está evolucionando eso. Sean las opiniones favorables o no a lo que se dijo, intentaremos contestar para aclarar que no nos estamos refiriendo a una sola de las partes, sino a las dos. Sí, que no estamos hablando solo del padre, cuando decimos padre o madre, al final hay un abanico amplio. Intentaremos dar respuesta a todo un poco por escrito, por no repetirnos mucho en los podcasts, ¿no? Por no hablar siempre del mismo tema, la verdad. Uno de los temas que han salido es el tema de... Bueno, pues que hablábamos de cuando el padre desaparece. Sí. Estuvimos hablando del padre, ¿no? Del progenitor en general, sí. El padre que se va del núcleo familiar y no vuelve, y ese niño tiene ese sentimiento de abandono. Pero también hay otra realidad, que es la que nos han reclamado, ¿no? En muchos comentarios, y es, oye, ¿qué pasa cuando es un padre o una madre la que sí que quiere estar, pero el otro, el que tiene la custodia, no deja estar? Uh-huh. Bueno, ya te digo que vamos a intentar ir contestándoles. Que no quiero que esto sea una repetición del podcast, ¿vale? Claro.
Lo único bueno, si sirve de algo y para que quede claro, el derecho no es ni del padre ni de la madre, el derecho es el del niño a estar con su padre y con su madre realmente, ¿no? Entonces, si el niño no quiere estar, habrá que ver la causa, habrá que ver si es un criterio del niño, si es una influencia del progenitor o si simplemente es que no se entienden él y el progenitor con el que no está, y en función de eso, pues tiene solución o no la tiene. Claro, porque cuando se rompe una relación padre-hijo, claro, pues hay tres escenarios. Yo entiendo que hay tres escenarios, sí. ¿No? Por un lado, puede ser porque el padre o la madre han desaparecido de la vida del niño. El segundo escenario puede ser porque el niño está siendo influenciado por la persona con la que vive. Sí. El padre o la madre le están hablando pestes del otro y al final el niño compra esa versión y cree que la persona que no tiene la custodia es un monstruo y no quiero verle. Y luego hay otro escenario, que es, oye, pues cuando ya tienen cierta edad, chocan mucho con uno de los dos progenitores y no quieren estar con él, simplemente, ¿no? Efectivamente. Y ya está. De hecho, fíjate, tenemos un caso en el que se genera esa ruptura, que al final es un poco también el egoísmo, ¿no? de los niños cuando tienen cierta edad, que ese choque entre, en este caso es una madre y un niño, se da porque la madre se va a vivir a la localidad al lado, se rompe la relación y se va a vivir a la localidad al lado. De hecho, tenían una custodia compartida, pero el niño, que no tiene medios para moverse de una localidad a otra, decide que ya no quiere estar con la madre porque se ha ido a vivir al pueblo al lado y sus amigos están donde él se ha criado, en esta localidad. Es una cuestión muy egoísta por parte del niño, pero bueno, al fin y al cabo es un niño. Bueno, es que cuando los niños ya tienen 12, 13, 14 años, al final su entorno social son sus amigos. Sí. Y esto se da muchísimas veces, ¿eh? Nosotros tenemos muchos clientes, varios casos de clientas con este mismo problema y no es estás metiéndote en jardines. No me estoy metiendo. Estás hablando de niños con madres. Clientas, yo te estoy hablando, a ver, tú me estás hablando de niños con madres y yo te estoy diciendo que hay varias, o sea, en este despacho hay madres que tienen esa situación y que son conscientes de que no viene de parte del padre el problema, sino de parte de que el niño tiene una edad en la que lo que demanda no es estar ni con el padre ni con la madre, es estar con sus amigos. Claro, ¿dónde yace el problema además? Y es que el progenitor que sigue viviendo en esa localidad vea esto como un triunfo. Ya. Y entonces diga, en vez de decirle al niño y explicarle quiénes son los Reyes Magos, lo que hace es alimentarle eso y decirle, pues claro que sí, hombre, que se ha ido a otra localidad. Eso tú, pues si no quieres ir, no vayas. Y en vez de poner las pautas que tienen que poner, pues tal. El caso es que cualquiera de esas formas al final llevan a la ruptura de la relación padre-madre con el hijo, en cualquiera de las formas. Me llamaba la atención uno de los comentarios, me ha llamado soberanamente, que hablaba un poco de lo que es el uso de la pensión de alimentos como una moneda de cambio o una moneda de negociación. La pensión de alimentos creo que la vas a explicar tú mucho mejor que yo lo que es. La pensión de alimentos es la cantidad que el juzgado establece para atender a todas las necesidades del niño. A todas entendemos por todas... Cantidad económica, ¿no? Sí, cantidad económica. Entendemos por todas alimentación, higiene, salud, educación. Todo lo que es previsible cuando se establece la pensión. Claro, y tiene un carácter periódico. Yo creo que hay una falsa creencia de que la custodia, o sea, la pensión de alimentos, tan solo existe en el caso de que haya un divorcio y uno de los padres se quede con el niño pues la mayor parte del tiempo, toda la semana, y luego los fines de semana alternos, por ejemplo, el otro es el que tiene al niño. Entonces, el que tiene al niño los fines de semana alternos es el que paga la pensión. Pero no se da solo en esos casos. No, también se da en casos de custodia compartida.
Y en los casos de custodia monoparental es muy gracioso porque muchas veces... Custodia monoparental es cuando está cuando con está el padre uno solo o con... de los dos. Es muy gracioso porque muchas veces en agosto o en septiembre nos llaman y nos dicen, oye, perdona, que es que los niños están conmigo en agosto y yo este mes no tengo que pagar la pensión, ¿no? Claro. Sí, tienes que pagarla. Sí, tienes que pagar la pensión porque la pensión se calcula prorrateando el gasto. ¿Qué significa prorratear el gasto? Dividir el gasto entre todos los meses. Se tiene en cuenta también los meses en los que el niño no está con el padre. Que si el niño se gasta en libros, si el niño se gasta en libros 300, 400 euros, 400 entre 12. Ya. Y si el niño se gasta en ropa 500 euros, pues 500 entre 12. ¿Qué abarca la pensión de alimentos? Pues abarca todos los gastos previsibles y periódicos que tiene el niño. Creencias erróneas, por ejemplo. ¿El comedor escolar es un gasto ordinario o extraordinario? El comedor escolar, yo creo que si cuando vivíamos juntos el niño iba al comedor escolar, en el momento en el que nos divorciemos es un gasto ordinario porque ya existía antes. Y es correcta la respuesta. Es correcta. El comedor escolar es un gasto ordinario, salvo que se produzca una circunstancia sobrevenida y venga después de establecerse el régimen. Vale. La ropa, ¿ordinario o extraordinario? La ropa ordinario, el niño lleva vistiendo desde que nació, ¿no? Salvo que quiera vestir de Gucci. Salvo que se pacte en el convenio regulador que la ropa de inicio de temporada, porque tú sabes que sobre todo cuando hay niños chicos, la ropa de inicio, cuando tú tienes niños pequeños, ¿no? Pues tú cuando esos niños van creciendo, la ropa de antes ya no sirve. Entonces tú tienes que comprar, normalmente cada invierno y cada verano, tienes que comprar otras tallas, tienes que renovar vestuario. Sí. Entonces puede ser que los padres pacten que esa primera compra de temporada tenga carácter extraordinario. Si no se pacta, normalmente esto es un gasto ordinario. Oye, y si pactan que la ropa de inicio de temporada se tiene que pagar aparte, no está cubierta dentro de la pensión, ¿quién se queda con esa ropa? El niño. Ya, claro, sí, pero el niño... Ya, pero no. O sea, es una compra... el niño cogiendo todo el armario del Ikea cada vez que tiene que ir a casa del padre... Es que ahí ya te vas a meter en otros jardines. Vale. Estamos hablando de pactos, acuerdos, entendemos que tienen hablado que de todos modos, tiene ropa en casa de papá y ropa en casa de mamá. Eso me parece muy bonito, me parece un poco Bambi todo esto, ¿no? Porque eso no es una cosa que lamentablemente... se dé a menudo que los padres puedan llegar a acuerdos tan lógicos. No. Estás tan equivocadísimo. lógicos. Cada ¿Sí? vez hay más acuerdos en esto. O sea, que todavía queda coherencia en las rupturas de pareja. Sí, cada vez hay más acuerdos. ¿Se está aprendiendo entonces a saber negociar por respetar al niño? Claro que hay problemas, porque si no nos queremos entender, no nos entendemos, pero cada vez son más las personas que se entienden, ¿eh? Esto hay que decirlo. Más gastos ordinarios extraordinarios. A ver, Matamoros. A ver. Las actividades extraescolares. Menudo examen, ¿eh? Yo desde que... la última vez que me examiné de esto llevaba un pinganillo. Ahora Venga, me veo un poco presionado. ¿Ordinario o extraordinario? Actividades extraescolares. Bueno, pues te respondo lo mismo que antes. Si existían antes de que se rompiera la convivencia de familia, el matrimonio o la pareja, pues es un gasto ordinario. Y si aparecen después, extraordinario. Es un gasto extraordinario. Total, ya, así, del tirón. Es un gasto extraordinario, pero... Mi niño es Billy Elliot. Pero... Mi niño es Billy Elliot. Sí. Desde que tiene 3 años y ahora que tiene 8, que le lleva desde con los 3 hasta los 8 bailando. Ahora ya Billy Elliot ya va a tener que pagar la clase de baile a otra persona. Vale. ¿No? Sí, es así. Billy Elliot con 9 años decide dejar de bailar. Dejar de bailar. ¿Qué hacemos? Pues nos ponemos súper tristes. ¿Tenemos que modificar la pensión? No. Claro. Lo que hacemos es que pactamos en el convenio regulador que este gasto que el niño viene teniendo se reconoce expresamente por los dos como gasto extraordinario, pero se reconoce la obligación de los dos de pagar. Y el gasto extraordinario lo que quiere decir es que cada uno paga el 50%. Exactamente. O el porcentaje que se haya porcentaje pactado. que quieran. El gasto ordinario es lo que va a cubrir esa pensión de alimentos. Muy bien. Vale, bueno, venga. No andas mal de derecho de familia. No voy mal, la verdad. Vale, o sea, la verdad es que lo que escuché por el pinganillo en ese examen se me quedó para toda la vida y aquí estoy, sin corbata. Pues te voy a contar
una cosa. ¿Sabías que? A ver. ¿Sabías que hay juzgados de familia? Y esto me parece una cosa muy interesante, que están distribuyendo los gastos de los niños en 3 conceptos: gastos ordinarios, gastos extraordinarios y gastos escolares. Gastos ordinarios, gastos extraordinarios y gastos escolares. ¿Sabías que esto está pasando? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por la entrada en juego de la custodia compartida. Con la entrada en vigor de la custodia compartida, con la imposición de la custodia compartida como el régimen normal, hay juzgados de familia que me parece que son muy coherentes, que hablan de estos tres conceptos. ¿Para qué? Pues para establecer que cuando el niño está con uno de los 2 progenitores, cada uno paga lo que el niño necesita cuando está con ellos. Vale. Que cuando el niño tiene una necesidad médica o que tiene que comprarse, pues tiene que acudir a un tratamiento odontológico, lo que sea, pues ahí atendemos con el gasto extraordinario. Y que vamos a ver qué hacemos con los gastos escolares. Los gastos escolares que no están sujetos a beca, que no están subvencionados, que son de inicio de curso, vamos a ver, los regulamos de una manera y el resto los regulamos como proceda. Y a mí me ha parecido, además es que hay jueces de Madrid, que te dicen, es que esto está clarísimo, señora letrada. Y yo le digo, claro que sí, señoría, como si lo viviera todos los días. Claro. Y nada más lejos de la realidad. Porque esto, en la mayoría de los juzgados, bueno, tribunales de instancia de España, no funciona así. En la mayoría de los sitios se habla de gastos ordinarios y extraordinarios. Pero últimamente se está haciendo esto y yo creo que esto es muy interesante porque nos obliga a pararnos a pensar qué hacemos con uniformes, qué hacemos con matrículas, qué hacemos con estos chismes modernos que se le dan a los niños, las tablets. Con las tablets. Estaba pensando en los tamagotchis. Que yo qué sé. Bueno, con todas esas cosas, entonces se regula de una manera independiente y nos evitamos muchísimas discusiones, la verdad. A mí me parece muy interesante. Y vamos a enfocar esto un poco. ¿Qué pasa cuando no se paga esa pensión? Cuando no pagamos la pensión de alimentos, ¿qué consecuencias podemos tener? Bueno, pues podemos tener consecuencias de toda índole. La más directa o la más rápida es que se te embarguen sueldos y salarios, que se te embarguen tus bienes porque no atiendes al pago de la pensión. Y luego podemos tener consecuencias de índole civil y de índole penal. Y de esto puedes contestar. De índole penal puedes tener consecuencias y la gente se cree. El delito... Cuando no pagas la pensión de alimentos, el delito se llama delito de abandono de familia. La gente se cree que cuando ponen una denuncia porque esta persona... Para un segundo, que te voy a pedir 10 segundos de aclaración solo. Por favor, dilo en público para que la gente lo escuche y no lo... Estoy teniendo miedo. Y no lo siga preguntando. ¿Qué ha pasado con el delito de abandono de hogar? ¿Qué ha pasado con el delito de abandono de hogar? Sí, ese que decía que tú si estás 30 días fuera de tu casa tienes que... Que no existe. Vale. No existe. Lo digo porque es que últimamente está esto de... Es que yo me he informado. Ya, porque sí, no, vamos a ver, el delito de abandono de hogar no existe directamente. Vale. Es decir, el que yo me vaya de mi casa cuando... bien porque me sale de las narices, bien porque me estás haciendo la vida imposible. Y al final voy a decir una palabra más alta que la otra y me voy a ir de casa con unas esposas y los niños me van a estar viendo cómo la policía me lleva detenido, no existe. De hecho, es una opción muy inteligente. Si me estás haciendo la vida imposible, me estás buscando para que yo salte. Los niños están viendo una situación lamentable de papá y mamá enfrentados. Vete de casa. Vete de casa. ¿Por qué? Porque así te estás protegiendo a ti, pero principalmente estás protegiendo la salud mental de los niños. Vale. Entonces, ¿existe el delito de abandono de hogar? No. Ok. No. ¿Y cuándo? ¿Existe el delito de abandono de familia? Sí. ¿Y cuándo el impago de pensiones se convierte en un delito? El delito de abandono de familia tiene una serie de características muy claras. Que nos las vas a explicar. Que no hayas pagado la pensión durante 2 meses seguidos
o durante 4 meses interrumpidos, ¿vale? Es decir, no te pago la pensión en febrero y en marzo, pues en abril te pueden cascar una denuncia porque has cometido un delito. Oye, no, es que esto es muy interesante. Y hay gente que coge y dice, te pago uno y no te pago otro y luego te pago... ¿Y juega con eso? Sí, y por eso la ley ha sido más inteligente y ha dicho, la otra modalidad es que no me pagas la pensión en 4 meses interrumpidos. Es decir, no te pago en enero si te pago en febrero, no te pago en marzo si te pago en abril, y al cuarto mes te lo comes. Bingo para ti. El técnico de sonido. El técnico va a pensar que empieza el vídeo aquí. Te lo comes y has cometido un delito. Un delito que está penado de 3 meses a prisión a 1 año. Si no tienes antecedentes, como no llega a los 2 años, no entras en prisión, salvo que seas un maldito reincidente. Entonces sí, vas a acabar entrando. Hemos conocido gente que ha estado en prisión, ¿eh? Claro. Por este motivo. Sí. Y ya es difícil. Bueno, no es tan difícil, porque si tú no has pagado la pensión, te han condenado. Y una de las condiciones que te ponen es que yo te suspendo la pena de 6 meses de prisión siempre y cuando tú pagues esa pensión que tienes pendiente. Y llegas y no la pagas, te vas a prisión. Pero bueno, si te has llevado el susto y llegas y pagas, pues no te vas a prisión. Ahora, aquí va como un life hack para la gente. ¿Siempre es delito no pagar la pensión 2 meses seguidos o 4 interrumpidos? No. ¿Por qué? Porque es delito si podías pagarla y no la pagaste. Pero si tú acreditas que es que no tenías un puñetero duro, que estabas durmiendo en un coche, que no recibías nada, que estabas en la cola del banco de alimentos todas las mañanas y que no tienes un duro, pues obviamente no te pueden condenar, porque la opción que tenías para poder conseguir dinero para pagar esa pensión era atracar un banco o cometer una serie de delitos. Entonces, ¿se puede defender a una persona del delito de abandono de familia? Se puede defender. Hombre, tú puedes. Hombre, tú puedes porque tú defiendes, pues eso, casi lo indefendible. Pero hay mucha gente que utiliza ese argumento que tú dices. Hombre, vamos a ver. Y es absolutamente falso. O sea, es decir... Que no se enfade la ministra de Hacienda, pero es que el dinero negro en España existe. Entonces hay muchísima gente que trabaja pero ¿y sin dinero en negro? negro y parece que es una persona insolvente y está forrado. Pero no paga la pensión y no le pueden condenar. Y sin dinero negro, cuando gente hay que dice, si es que no tengo para mí, voy a tener para los demás. Error. O es que si es que no me voy a tomar una caña a lo mejor una vez al mes, que tampoco me gasto más dinero. Error. ¿Cuántos de esos hay, Matamoros? Muchísimos. Error. Tú tienes que pagar la pensión de alimentos. Es que tengo muchas deudas. Primero van los niños. ¿Qué más? Ojalá te escuchasen muchos. Pero no es cierto que la gente se ha leído o ha querido entender que si no tienes para tus necesidades, no tienes para los demás, y le llaman el no tener para sus necesidades a cualquier cosa. Sí, pero es que al derecho penal le da exactamente igual que tú no tengas para tus necesidades. Lo que tienes que demostrar en el procedimiento penal es que no tienes ni para tus necesidades, ni para las del niño, ni para nada. Es decir, que estás en la mísera ruina. O sea, que si tú estabas trabajando y estabas percibiendo una nómina y podías haber hecho el esfuerzo de ingresar la mínima parte de tu nómina para que se te vea la buena fe y no lo has hecho... Deja de pagar antes la hipoteca y la letra del coche que la pensión de tus hijos. Ya no nos va a patrocinar ningún banco, lo saben, ¿no? Bueno, los bancos pero al final... Pero esto es así. Los bancos si no percibías nómina y percibías algún tipo de prestación o alguna cosa, ¿también tenías que atender a la pensión? Es dinero. Vale. El dinero de la prestación vale tanto como el dinero de la nómina. Paga, porque al final tu hijo come. No. Es que el banco tiene dinero para seguir vivo, pero tu hijo a lo mejor no tiene dinero para vestirse. Y te digo más.
ahí ya, o sea, me meto un poco en no llegar al penal, pero también salvar el civil. Es decir, paga, si no puedes pagar 200, paga 100 y dile a la otra parte, oye, no puedo pagar 200, vamos a intentar cambiar esto porque no puedo pagar 200. Paga. Sí. El resumen es paga. Y te digo, ¿qué hay que hacer si, oye, yo cuando llegamos al acuerdo del divorcio, te dije que iba a pagar 400 euros por nuestro hijo, porque me vine arriba? No puedo. Llevo 2 años y no puedo. ¿Tengo que seguir intentando pagar 400 euros y no puedo? ¿O puedo hacer alguna cosa? Sí, puedo empezar a hablar contigo para intentar cambiarlo por las buenas, y si no entiendes que es que no puedo, me voy al juez y le digo, oiga, es que no puedo, y lo demuestro. Y si demuestro que es que no puedo, entonces lo más probable, casi seguro, es que el juez te va a escuchar y te va a establecer una cantidad diferente. Claro. Porque el problema es que si yo no puedo y la opción que tomo es no puedo, no pago, pues en el mejor de los casos me van a meter una ejecución en la que me van a intentar embargar. No, en la que te van a embargar seguro. Porque esto es una cosa que también preguntan muchísimo. Mucha gente, muchísimo. Oye, ¿yo por qué he visto que me han embargado 3.500 euros en el banco y a mí no me ha llegado nada? No me ha llegado nada. No me ha llegado nada. ¿Y qué es lo que me pone? ha desaparecido 3.500. Yo siempre digo, date 2 días y mira el buzón. Claro. A ver, ¿qué es lo que pone? Yo siempre les digo, cuando me llaman, les digo, mírate el movimiento del banco. ¿Qué pone? Dice, aquí nada más que pone embargo juzgado. Claro. Bueno, pues empieza a ver qué es lo que no has pagado. ¿Y qué pasa con el tema de los impagos de las pensiones de alimentos? Pues que el embargo es automático. Eso no significa que el pago a quien lo está reclamando sea automático. Efectivamente. Pero sí que te lo retiran. Es decir, tú dices, señoría, que aquí se había dicho que se tenían que pagar 350 euros al mes. Y van 10 meses sin pagar, que son 3.500 euros. Que se los números redondos has querido calcular. Hombre, perdóname. Haber dicho 11, a ver qué número sale. Somos Total, de letras. 3.500. Y entonces el juzgado dice, el tribunal de instancia dice, ¿existe una sentencia que sea ejecutable? Sí. ¿Se le obligó a pagar 350? Sí. ¿Se nos ha dado prueba de que no ha pagado? Sí, porque yo si no planteo una demanda de ese tipo. Vale. Es decir, se plantea, se mete un... Pero normalmente se plantea un extracto bancario. La historia es, ¿debes 3.500? Sí. Eso me cuentas. Eso te cuenta. Vale. Pues en principio yo creo que se te deben. Y como en principio yo creo que se te deben, dicto un auto y digo, se despacha ejecución por 3.500 euros, más intereses y cosas. ¿Y qué hago? Le doy orden al banco de que retenga esos 3.500 y se los dé al juzgado antes de que yo te informe a ti de que te han demandado y debes 3.500. Y cuando tú te enteras de que te han metido una demanda, ya te has enterado de que te han quitado el dinero. Claro. Efectivamente. Llegan, o sea, primero golpeo y luego pregunto. Y además, últimamente te hacen 2 embargos. Últimamente primero te hacen el embargo del dinero y luego te hacen el embargo de los intereses y las costas. Y luego ya nos ponemos a hablar de lo que ha pasado. Luego ya nos ponemos a hablar, que fíjate, curiosamente, no todos los juicios de ejecución por pensión de alimentos se pierden. No, porque luego se demuestra, oye, mira, no, es que me estás embargando por precisamente las actividades extraescolares. No es el mismo caso. Una cosa son las pensiones de alimentos que llevan embargos automáticos y las extraescolares dan lugar a la pieza de apertura de gastos extraordinarios. Me estás embargando por algo que en el convenio a lo mejor no estaba muy claro y luego llegamos a juicio y demuestro que esas cantidades no se deben, que estaban incluidas dentro de la pensión de alimentos o yo qué sé, pero que tú me estás embargando por unas cantidades que realmente yo luego puedo demostrar que las he pagado. Vamos a ver, eso es. Vamos a ver, porque nos hemos metido en la pasta que me has quitado, no me la tenías que haber quitado. Vale. Y el juzgado, pregunta que hace gente, me han quitado 7.000 euros. Y al final ha salido que yo debía 2.000. ¿Te da el juzgado los intereses por esos 5.000 euros que te ha dejado retenido 2 años? No. Pues eso. No. Pues eso.
Pero algo va mal. es que has dicho varias cosas ahí. ¿No te das cuenta que hablo muy rápido para que no me corrijas? Para que yo no te corrigiera. Ahí Sí. está. Vale. Bueno, tenemos que aclarar que una cosa es el despacho de ejecución por pensiones de alimentos y otra es por gastos extraordinarios. Y las dos no tienen nada que ver. Ya. La de alimentos lleva aparejada automáticamente el despacho de ejecución y el embargo de cantidades. La de gastos extraordinarios no. Se abre una pieza separada y se discute si existía el gasto y si procedía la reclamación. Son cosas muy diferentes. Última pregunta. Vale. Porque tenemos un juego, tenemos un compromiso con un juego de frases locas. Vale. Última pregunta, que también es una falsa concepción que tiene la gente. Y es que dicen, vale, sí, bueno, pero es que para poder embargarme, no me pueden embargar, si yo no he pagado la pensión, no me pueden embargar porque yo cobro menos del salario mínimo interprofesional y los embargos son de lo que supere el 20% del salario mínimo interprofesional. Y como yo no pago la pensión, pero no me vas a poder embargar. ¿Es así? Error y grande. Porque la pensión de alimentos no está sujeta a estas restricciones que están sujetos el resto de los créditos. Vale. Entonces, además hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que se suele utilizar en muchos casos, que se le dice al juez, disponga usted de lo que crea que es razonable para embargar las cantidades a esta persona hasta cubrir lo que se está reclamando. Pero no está sujeto a en este caso, estas deudas no están sujetas. Caso práctico número 2. Hombre, ya me has examinado tú, te examino yo a ti. Me debes 6.000 pesetas en whisky, torrente. Me debes 600 euros de pensiones. Uh-huh. No te debo nada, porque nuestra hipoteca es de 1.200 y el mes pasado yo pagué la hipoteca íntegra. Yo no te debo un duro. 600 quedaron pagados en la hipoteca. Está compensado. No. Eres un alumno aventajado, Matamoros, porque has preguntado sabiendo la trampa, ¿eh? Claro. No se puede compensar. La pensión de alimentos no se compensa. No se compensa. Por mucha deuda que tú tengas conmigo... No puedes compensar en deudas presentes. Sí que si se te tiene reconocida una cantidad en concepto de pensión de alimentos, ya. Bueno, y hay reconocida otra cantidad en concepto de impagos de otras cosas. Y ya son deudas que ya están tasadas y son debidas. Ya sí se puede hablar de ciertas negociaciones. Pero no. Mi deuda contigo... Aparte, una cosa es la deuda por pensión de alimentos y otra cosa es la deuda hipotecaria, que ahí entra un tercero. Es que no tiene nada que ver. Mi deuda contigo no es compensable. Y el espíritu de todo esto es porque el dinero que yo pago de pensión de alimentos no es para ti, es para el niño. Entonces, mi deuda contigo es nuestro rollo. La deuda con el niño la tengo yo por no haber pagado la pensión de alimentos. Correcto. Así de simple. Tenía otra pregunta y se me ha olvidado. ¡Vaya por Dios! Era muy buena, ¿eh? Sí. Estoy seguro. Pero... llega el gran momento. Venga. Llega el momento de mi vaso. Me echó la bronca el técnico de imagen el otro día porque decía que el vaso no se veía en el plano, que parece que lo saqué de la nada. Tenemos que coger algo más grande porque es que... También es verdad. Bueno, pues a los grandes alfareros de España. De Venecia, no, hombre, nos traigan un cristal de Murano o algo así importante. Oye, perdona, una pues cosita de Talavera. Bien buena. Bueno, mona. Oye, y está cerquita también. Sí. Bueno, vamos a ver. Traigo frases, pero hoy creo que... nos da tiempo para una solo. No. ¿Vale? Sí. Hoy solo da tiempo para una. Bueno, vamos a ver. Volcamos. Pedimos mano inocente. No hay nadie otra vez. Estamos sin mano inocente. A tú. No, trae. Que no me fío de ti. Trae. No, léela. ¿Qué pone? Pone cómo va lo mío. ¿Cómo va lo mío? Bueno, ¿quién habla de esto? Esto, no olvidemos que son frases de clientes. Frases que nos encontramos en el día a día. ¿Cómo va lo mío? Cuéntalo tú. Uf. Es que a mí nunca me preguntan.
Bueno, no me lo creo. Pero esto sí, pasa mucho en todos los ámbitos. En familia pasa muchísimo, que yo lo entiendo, porque la verdad es que la situación es complicada. Lo que pasa que a veces no, del otro lado no entienden que nosotros también necesitamos un momento de desconexión. Y si te pasa pues en sábado, en domingo, 3 de la tarde, 11 de la noche... Claro, como va lo mío es una frase que entre semana tenemos normalizada, que sábados y domingos al final le estás robando rato a que tus si son hijos. cosas que requieren urgencia no pasa nada, pero No, que por supuesto. sí, el cómo va lo mío tiene mucho detrás. Como va lo mío es una frase de lunes, ¿eh? Es una frase de ¿Es una frase de lunes o de después de puente, ¿no? Que la gente ha tenido así como más tiempo de pensar. Hostia, el abogado, que yo tenía contrato al abogado. ¿Cómo va lo mío? Sí. ¿Cómo va lo mío? Bueno, y aquí nos encontramos con todo tipo de personas. Hay personas que van siguiendo su asunto con la normal preocupación, ¿no? Hay personas que te dicen... ¿Cuándo has dicho que ibas a hablar con el abogado? ¿El lunes? Sí. Pues el martes por la mañana te llamo. Te llamo. Y si el martes le dices, pues es que el abogado me ha dicho que necesita un par de días para hablar con la otra persona, el pues miércoles no te vuelve a llamar y el jueves y el viernes... A ver, ¿cómo va lo mío? Yo es una frase que entiendo perfectamente porque es una de las políticas que tenemos aquí en el despacho. No hemos dicho el nombre del despacho nunca aquí en el podcast. Bueno, pues M&S Abogados. Yo creo que es una política que tenemos tanto tú como yo aquí en el despacho, que sabemos explicar a todo el personal, y es que al final trabajamos con problemas de la gente, que para nosotros incluso pues analizándolos podemos ver que no es tan problema, que al final es un poco, bueno, es una cosa que vamos a solventar muy fácil, pero no deja de ser ese problema que tiene la persona y que le quita el sueño y que no le permite dormir tranquilo. Entonces, entendemos perfectamente el cómo va lo mío. El problema de todo esto creo que es que no depende solo de nosotros. Los juzgados marcan una serie de tiempos, o que no los marcan, que ese es el problema. Ojalá los marcaran, ¿no? Y nosotros pudiéramos decir, vale, pues no te preocupes que en 2 meses, según ley, vamos a tener una contestación, pero los juzgados... Entonces, muchas veces lo hablamos con la gente de los juzgados, ¿no? Que te dice el funcionario, pues es que la compañera está de baja por maternidad, o es que la compañera se fue y no nos luego, han puesto suplente y llevamos dicho, un año. La mesa lleva vacía un año. Eso es, como nos han dicho en algún juzgado últimamente, es que esa mesa está vacía y tienen que... Y estamos hablando de asuntos donde hay que decidir sobre cosas muy delicadas. Y hay una persona de baja y no se decide. Y le dices al juzgado, ¿y cómo le explico yo a mi cliente que es que hay una mesa vacía y que va a tenerse que esperar hasta que en esa mesa haya alguien que quiera sellar y tramitar su escrito? Y ahí es donde entra el... No es problema mío. Pero fíjate que hay un asunto que no tiene nada que ver con menores, pero que te dice mucho de la velocidad de todo esto. Tenemos un caso de un cliente que lleva pagando él solo un préstamo hipotecario durante muchísimos años. Hemos tramitado para ir solucionando el asunto. Parece que el asunto se va solucionando. Parece que conseguimos que haya una cantidad medianamente decente para que se le vaya entregando. Esa cantidad lleva ingresada en el juzgado desde el mes de abril de 2025. A diciembre de 2025 no se había hecho así, con el botón. Y no se le había entregado el dinero. No, pero es que estamos en marzo de 2026. Y 2 escritos de impulso después y varias charlas después, no se le ha entregado el dinero. Es que es normal. ¿Y cómo le explicas tú eso a una persona? Es normal. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, me tendría que poner a hablar de política y no quiero. No, pero que ¿quién tiene la culpa para el cliente? ¿Quién tiene la culpa para el cliente? El abogado, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, es que de hecho pues se van haciendo modificaciones en los juzgados por órdenes políticas que nacen del Congreso, y con esto no digo ni izquierda ni derecha, por aquí votan todo al unísono. Aquí da igual. Y son auténticas cagadas. ¿Por qué?
Pues porque al final el que vota es que a lo mejor ya no te digo que no haya pisado la facultad de Derecho, que sería bastante interesante que tuvieran algunas normas y conocimientos a nivel judicial. Es que lo mismo, pues han sido puestos a dedo y no tienen ni idea ni siquiera de la importancia que tiene su cargo y se creen que pueden decidir. Pero bueno, no me quiero enrollar más porque si no al final voy a hablar de política internacional. No quiero, no apetece nada, ¿eh? Y nadie sabe mejor de internacional que tú, que te vas de viaje, obviamente, como todo fin de semana. Claro que sí. Este fin de semana, bueno, por el tema de la guerra tal, tan restringido y al final has decidido irte para Alaska, ¿no? No. ¿Ah, no? No, eso también me lo han restringido. También te han restringido Alaska. Es que te gustaba mucho la música punk. Me están dejando ir por Madrid y alrededores ahora. Ah, bueno, pues nada, oye, muchísima suerte en tu viaje a Aranjuez. Muchas Trae gracias. Un poquito de cerámicas de Talavera, a ver si podemos guardar esto aquí. Sí, ahí puedo llegar, yo creo. Y ten cuidado con el aeropuerto de Talavera, que es muy traicionero y que tiene muchos baches, ¿vale? Vale. Adiós, bueno, buen fin de semana.